Europa pasa por un difícil momento y no pocos creen que es posible el colapso del sistema europeo y sobre todo de la moneda única, el euro. En estas condiciones, muchos miran hacia América Latina. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el sistema de radio y televisión de Colombia. Permítame que le presente a nuestros invitados. Con nosotros está la doctora Cecilia López, exministro, exsenadora y además economista de la Universidad de los Andes aquí en Colombia. También nos acompaña el doctor Hernando Zuleta, profesor de la Universidad de los Andes, ha trabajado en diversas universidades de América Latina, participante en congresos internacionales y experto en macroeconomía. También está con nosotros el doctor Jorge Hernán Toro, quien es subgerente de estudios económicos del Banco de la República, es decir, el Banco Central de Colombia. También nos acompaña Miriam García Ferrer. La doctora Miriam García Ferrer es consejera comercial de la delegación de la Unión Europea aquí en Bogotá, Colombia. Y finalmente está con nosotros el doctor Andrés Mauricio Ramírez, quien es experto en relaciones internacionales de la Universidad Javeriana y consultor internacional en temas económicos. La situación es complicada para los europeos, indudablemente, pero ¿cuál es el balance que se hace de la realidad que está viviendo Europa? ¿Qué le cuenta una consejera europea a los latinoamericanos aquí en Bogotá? Es verdad que estamos en un momento muy complicado, llevamos ya varios años que parece que no salimos de una recesión y estamos entrando en otra, y es momento de adoptar medidas radicales. La Unión Europea está en estos momentos corrigiendo los defectos que ha visto en su sistema, ya que teníamos una moneda común, pero no teníamos una unión económica que llevara a una unión, por ejemplo, en las políticas fiscales, en las políticas presupuestarias, incluso a largo plazo una unión política, y eso ha degenerado en que cada país pues, ha tenido a lo mejor niveles de deuda insostenibles, déficits excesivos, ha habido también burbujas inmobiliarias, y todo esto las está corrigiendo, y es un poco lo que ha pasado con la integración europea, que muchas veces hemos avanzado a través de una crisis. La crisis ha generado que haya más unión y que haya más voluntad de adoptar decisiones a nivel europeo. Creo que es un momento complicado, pero también vemos que están adoptándose medidas fuertes para crear, por ejemplo, una unión bancaria, para supervisar lo que están haciendo los bancos a nivel nacional, para ir a más convergencia en las políticas económicas, para evitar que haya esos déficits excesivos con un mecanismo de sanciones, etcétera. Y esperamos que en los próximos meses, el año que viene, tengamos ya soluciones y podamos salir de esta crisis, que también no es una crisis puramente europea, es una crisis global. Vemos también niveles decrecientes en Asia, China que está creciendo menos, y eso está también impactando a América Latina, por ejemplo. Eso significa entonces que usted tiene para los latinoamericanos un discurso optimista. ¿No se ha tocado a fondo, se ha tocado a fondo o todavía es posible corregir o solucionar los problemas desde una perspectiva positiva? Tenemos una perspectiva positiva porque estamos a nivel europeo adoptando medidas fuertes, y voy a poner un ejemplo en temas de innovación. Hubo hace poco la publicación del ranking mundial de innovación para todos los países que están cubiertos, que son 141 países. Entre los 10 primeros países había 6 países europeos. En cambio, si miramos los países latinoamericanos, el único país que estaba entre los 50 primeros era Chile, en el puesto 39. Los demás iban a la cola. Y ese es podríamos decir, un motor para el crecimiento futuro, es decir, un indicador de inversión e investigación e innovación puede llevar a tasas de crecimiento a futuro, y eso que está apostando ahora la Unión Europea. Ha habido recientemente este pacto por el crecimiento y el empleo, con vistas a mejorar esa parte del crecimiento que nos ha fallado en estos últimos años de políticas de austeridad, de recortes drásticos, etcétera. Y ahí es un poco lo que hay que mirar, invertir en capital humano, en educación, en innovación, en redes digitales que puedan permitir un crecimiento duradero y estable a largo plazo. Todo lo que hay que hacer, para eso todavía falta mucho tiempo. El discurso de Europa en América Latina, sin duda alguna, es visto con mucho interés aquí en la región. Pero
¿Cómo ven los latinoamericanos? ¿Cómo ve América Latina lo que está pasando en Europa? Bueno, yo creo que muchos de nosotros estamos muy sorprendidos, porque la verdad es que cuando uno lee lo que está pasando en Europa, uno no lo puede creer, porque las recetas que a nosotros nos obligaron a adoptar durante más de una década, los equilibrios macroeconómicos, ¿sí? La vigilancia de los bancos, etcétera, cuando uno ve, y además allí Europa tuvo un gran papel, porque son los poderosos en los organismos multinacionales que nos obligaron a tener una disciplina después de una época bastante dura en América Latina de hiperinflación. Entonces a uno le sorprende que lo que nosotros nos dijeron y que hoy nos da fortaleza el tener un sistema bancario ya relativamente fuerte, en tener, digamos, equilibrios macroeconómicos que nos han permitido afrontar esta situación por otras razones también, como nuestros términos de intercambio que están bastante bien. A uno le sorprende cuando uno trata de entender los problemas que ha pasado en Europa, es ¿por qué no aplicaron lo mismo que nos dijeron a nosotros que debíamos hacer? Ni la disciplina macroeconómica, ni la disciplina con la deuda, que fue uno de nuestros grandes pecados y que hoy lo manejamos. Nuestra deuda yo creo que no pasa del 60% del PIB, ¿no es cierto? De 30, y en cambio en los países europeos algunos están muy por encima del producto. Entonces, en resumen, creo que estamos sorprendidos, gratamente sorprendidos, aunque no estamos desprevenidos porque sabemos que estamos en un mundo globalizado. Tenemos una ventaja que Europa no tiene y es que los términos de intercambio no son favorables, lo que son perjudiciales en este momento para Europa, pero sabemos que el papel nuestro depende mucho de qué pase con el Asia y también de otras falencias que hemos tenido, pero digamos que estamos sorprendidos por qué se llegó a eso cuando ellos mismos fueron los que más nos presionaron en América Latina para hacer exactamente lo que ellos no hicieron. A lo mejor la culpa no lo tienen los economistas ni los banqueros de los bancos centrales de Europa, sino más bien los políticos que han manejado la cuestión europea. No, no hay nada más fácil que echarle la culpa a los políticos, pero ¿tú qué opinas? Yo creo que... No, pero hay una cosa que decía Cecilia que tiene razón, y es, acá en Colombia, la crisis de finales del siglo pasado se da con una deuda del 50% del PIB. Grecia tiene el 120% del PIB. Portugal e Irlanda tienen cada uno el 110% del PIB. Entonces, evidentemente, los niveles de deuda de los países emproblemados, España es una excepción, España tiene como 70%, pero los niveles de deuda de los países emproblemados son mucho más altos de los que generaban crisis en Latinoamérica. Creo que, digamos, nos llevamos a engaños también. Si es un país desarrollado, que no tiene, sin informalidad, etcétera, etcétera, esos niveles de deuda son manejables. Probablemente estábamos equivocados. La otra cosa que es interesante ver es que en Latinoamérica cada país tenía su moneda y digamos que ante un ataque contra la moneda local siempre estaba la devaluación que podía ser costosísima. En Colombia me parece, Jorge me puede corregir, que la deuda externa como proporción del ingreso era 25% del PIB. Con una devaluación del 25% como se dio acá, es un salto grandote en deuda, que fue manejable en Colombia. En el caso de Grecia, uno tiene 120% de deuda, 120% del ingreso de deuda. Donde abandonen el euro, esa deuda es impagable. Entonces, una de las recomendaciones desde Latinoamérica es: apriete lo que sea, pero no vaya a devaluar, no se salga del euro, porque sería declarar default inmediatamente. Muchos bancos de América Latina aprendieron a manejar la política monetaria de una manera bastante estricta, la política fiscal también, en base a la política del Bundesbank, el del antiguo Banco Central de Alemania, y que fue también la base del Banco Europeo. ¿Qué echa de menos un banquero de un banco central latinoamericano como usted, doctor Toro, de lo que está haciendo el Banco Central Europeo en este momento? Bueno, dos partes. Lo primero, las lecciones sobre el manejo de la política monetaria se aprendieron en América Latina y en particular también en Colombia de la manera más dura. Es decir, fue la salida de la crisis de finales de los años 90 la que mostró dónde estaban las debilidades de la política monetaria, por ejemplo, en un esquema en el que la tasa de cambio no flotaba, la debilidad de la política fiscal, cuando sin mucho control y se permitió un endeudamiento muy rápido del sector público, la debilidad del sector financiero y particularmente bancario, cuando imprudentemente
aumentó mucho el crédito y la debilidad incluso del sector privado, los empresarios y los hogares que se endeudaron mucho. El costo de la crisis de finales de los 90 enseñó muy bien a los responsables de política, a los banqueros y al propio sector privado que las imprudencias se pagan caro. Lo que uno hoy en día, digamos, tiene como fortaleza en América Latina y en Colombia es lo que se aprendió de aquella época. Hubo muchas reformas durante la década del 2000 que se basaron en ese aprendizaje. Hoy en día uno echa de menos que Europa, y particularmente, como decía la doctora Cecilia López, no haya puesto en práctica todo lo que predicaba. Había una disciplina fiscal. En el acuerdo de Maastricht había unos límites al déficit y al endeudamiento público que no se cumplieron. Particularmente Grecia se amparó en el paraguas de la Unión Europea y en la credibilidad de Alemania y se endeudó mucho durante la década de 2000, logró crecer muy rápido, pero de una manera insostenible que finalmente se reveló después de la crisis de finales del 2000. Y adulterando las cifras. Además, exactamente. Era la costumbre que tenían los latinoamericanos antes de tener dos contabilidades. Nunca dijo exactamente cuál era su deuda. Sí. Eso vino a saberse en el momento de la crisis del 2009, cuando se descubre que había una deuda de 120% del producto que finalmente era impagable. Entonces, ¿qué echa uno de menos? Echa uno de menos precisamente que no haya habido más disciplina monetaria y fiscal cuando se conocían los peligros, cuando había una presunción de que eso te podía terminar mal. Y yo creo que esta lección que nos deja la última crisis de 2009 y la crisis actual de deuda en la que está Europa, nos reafirma algo que nosotros habíamos aprendido desde hace una década. Los europeos han sido en muchos aspectos modelos también para los países de América Latina. En cambio ahora nos enfrentamos a una situación en la cual muchos europeos ven a América Latina como modelo. Pero sería interesante saber qué pone de manifiesto esta crisis para un latinoamericano, qué experiencia se puede sacar de lo que está pasando en Europa en este momento. Yo comparto en términos generales lo que se ha expresado alrededor de lo que América Latina ha hecho. Yo creo que América Latina habría que verla como en su conjunto en dos grupos de América Latina. Hay un grupo de países como Perú, Chile, México, Brasil, diría yo también Colombia, otro grupo de países en el extremo como Ecuador, Venezuela, Argentina y otros, llamémoslo así, la América Latina caribeña o insular. ¿Por qué habría que clasificarlos, en mi criterio, bajo esa perspectiva? Porque evidentemente no todas las políticas desde el punto de vista macroeconómico, monetario y fiscal han sido las que se han implementado en América Latina. Hay unos países que tienen un mayor nivel de exposición, pero un menor nivel de vulnerabilidad, dada el nivel de modificaciones institucionales a su política monetaria y fiscal de manera principal. Una autonomía e independencia de la banca central, la adopción de los esquemas de inflación objetivo, la disciplina fiscal no solo en el orden nacional, sino en el orden territorial o de las entidades municipales, y por el último, una fuerte adopción de políticas de supervisión del sector financiero a efectos de garantizar control en la liquidez del sector financiero. Eso se ha complementado adicionalmente con la adopción de marcos fiscales tanto de corto plazo y de largo plazo en materia de gasto, que ha adicionado disciplina en el gasto y en el comportamiento fiscal de los estados. Vamos a ver a dónde llegamos por ese camino. En todo caso, lo cierto es que ahora se comienza a hablar de que los europeos miran a América Latina con la intención de aprender de esta región. ¿Qué pueden aprender los europeos de América Latina? Es verdad que América Latina ha tenido unas tasas de crecimiento altas y ha aumentado sus exportaciones, pero sigue habiendo temas que hay que considerar en América Latina, como el hecho de que dependa en excesivo sus exportaciones de bienes primarios, que es un tema que en Europa no hay. Entonces, creo que sí, que es importante ver esa estabilidad que se ha generado en el sistema financiero de Latinoamérica, ese control que no ha habido en Europa, y yo creo que también debido a esa divergencia de las políticas económicas por no haber una política económica común, por no haber esa cesión de soberanía. Estamos hablando de 27 países, mientras que América Latina, como bien se ha dicho, son países individuales que pueden jugar con su política monetaria y tienen más margen de maniobra. Entonces, yo creo que lo que hay que ir es hacia esa integración que no ha existido
y hacia un nivel de integración mayor con América Latina. Sin duda alguna que las tareas que tienen en este momento los europeos son enormes, pero el doctor Zuleta nos decía recién que había una posibilidad de defenderse mejor cuando se trataba de países aislados con monedas nacionales. ¿Es una recomendación para que los europeos se dividan en vez de unirse? No, de hecho, digamos, la autonomía monetaria tiene ventajas y desventajas. La ventaja claramente es que uno puede soltar el tipo de cambio cuando quiera, tiene poder sobre la política monetaria, cosa que no sucede, por ejemplo, para Grecia o para España. Hoy, mi recomendación sería, el Banco Central Europeo tiene que salir con todo a otorgar liquidez, como está haciendo Bernanke en Estados Unidos. No lo está haciendo porque el objetivo del Banco Central Europeo es la inflación de la eurozona. Sigue siendo. Exactamente. Creo que ese es un error, digamos, en las circunstancias actuales. No estoy diciendo que deben cambiar su objetivo, pero dada la crisis actual, el Banco Central Europeo debería ser mucho más agresivo dando liquidez. Si eso sucede, se van a mejorar mucho las cosas. Por ejemplo, para España. Es que España, por ejemplo, no tiene un problema de deuda, tiene un problema de déficit. Entonces, ya han hecho una cantidad de reformas dolorosísimas y les están pidiendo que remen más. ¿Qué queremos? ¿Queremos que tumben al gobierno? Me parece que es mejor que se hagan las reformas que se pueden hacer y, que el Banco Central Europeo entre a ayudar. En este caso me parece que hay que aprender mucho más de Estados Unidos que de Latinoamérica, porque la situación es más parecida. Y me parece que la política monetaria en Estados Unidos, ya sea hay gente que se queja, va a haber inflación, es posible que vaya a haber inflación en el futuro, pero de momento Estados Unidos crece, cosa que no sucede ni en Grecia, ni en España, ni en Portugal, ni en Irlanda. Pero yo sí tendría una recomendación de lo que no debe copiar Europa de América Latina, y es la política social. Con todo y que América Latina ha crecido, etcétera, y cuando uno mira las recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario, la región más desigual de América Latina insistan en las transferencias condicionadas, en la política asistencial, etcétera. Europa ha tenido una política universal de derechos, ¿sí? Obviamente puede habérsele ido la mano, pero allá los derechos son una realidad. Eso es una posición, yo sé que me van a brincar aquí los neoliberales. Y los pobres cuentan en las estadísticas, sí, cosa que aquí están marginados de las estadísticas. No, aquí los pobres ya están en el piso. Entonces yo creo que una recomendación concreta para Europa es no copien la política social de América Latina, que a pesar de todo lo que ha pasado y de que estamos creciendo y que los términos de intercambio son favorables, somos la región más desigual del planeta y Colombia es un país supremamente desigual. Entonces creo que nosotros tenemos que aprender de esa política de bienestar en otra forma, porque estamos en un mundo distinto. Y es peor en Brasil y peor que Colombia y es peor en México. Colombia en este momento es el peor de todos. En desigualdad. Con Haití. Brasil ha logrado hacer una política más comprensiva y su clase media es del 50%. Chile también ha podido aumentar, aunque tiene problemas de gobernabilidad, su clase media. Colombia tiene una clase media del 20-25%, eso es muy bajito. Pero en general somos una región muy desigual. Yo creo que eso es vergonzoso para América Latina. Ya vamos a volver sobre ese punto. Yo tendría, digamos, en la literatura, en lo que América Latina ha hecho, que yo encuentro como positivo y de lo que eventualmente puede llegar a servir como referencia para los adoptadores de política pública en Europa, es las modificaciones en el marco institucional. Yo creo que Colombia, de manera particular y en buena parte de los países de América Latina, la adopción del marco fiscal de mediano plazo como estrategia de planeación ha sido definitiva para la política fiscal y para la política de gasto. Yo puedo estar parcialmente en acuerdo con lo que la doctora Cecilia ha dicho. En efecto, hay que mantener una política social, pero siempre con disciplina de gasto, porque si no vamos a mantener una dinámica que puede llegar a ser particularmente difícil. Las autoridades de supervisión tienen que fortalecerse. Lo que quedó demostrado en esta crisis en Europa es que alguna clase de países burlaron los acuerdos de Maastricht y en algunos casos disfrazaron sus cifras. Luego, el control y la supervisión debe ser una prioridad en esa política que Europa deba diseñar. Y para eso tenemos bancos centrales. Los europeos tienen en este momento tareas muy complicadas, tareas muy difíciles, por un poco lo que nos explicaba la doctora Miriam, la variedad de problemas y los distintos enfoques que hay en los países y por la falta de unidad en una serie de asuntos fundamentales. En todo caso,
tienen por lo menos 3 tareas fundamentales: poner en orden la deuda, reordenar y restringir los gastos, realizar cambios estructurales. Doctor, esta no es una tarea gigantesca, casi imposible de realizar. ¿Cómo la ve usted desde el Banco Central colombiano? A ver, desde el Banco Central, primero hay que subrayar que muchas de esas tareas ya se han hecho. Las tareas sobre cambios estructurales, por ejemplo, en el manejo de la política fiscal, a través de las reformas que se hicieron durante la década del 2000, como decía hace un rato, después de la crisis de fines de los 90, fueron importantes, mejoraron la calidad, mejoraron los balances fiscales y la credibilidad de los mercados en el manejo responsable. Recientemente se han acabado de hacer otras reformas que eran muy importantes, como la regla fiscal, una nueva distribución de regalías, un acto legislativo sobre la sostenibilidad fiscal. Todos son temas bien importantes que consolidan esas reformas fiscales. Desde el punto de vista monetario, y lo mencionaba el doctor Andrés hace un rato, el esquema de inflación objetivo que adoptaron los bancos en Colombia, en América Latina y también en otras partes del mundo, desde finales de los 90, donde los bancos centrales son muy transparentes y se comprometen con una meta de inflación que al mismo tiempo contribuye a mantener la sostenibilidad del crecimiento y evitar excesos como los que ocurrieron, digamos, durante los años previos a la crisis en los Estados Unidos, fueron reformas importantes que también ayudaron a mantener la estabilidad macroeconómica. Y yo adicionaría todas las reformas en el sector financiero, que fueron muy importantes. La regulación financiera cambió completamente después de la crisis de fines de los 90. En muchos países de América Latina mejoró, hay mucho más control, mucha más supervisión. Los bancos son en este momento mucho más precavidos y tienen unas provisiones en caso de pérdida de créditos o de deudas malas mucho mayores. Yo diría que muchas tareas se han hecho. A pesar de todo, no podemos de ninguna manera sobreestimar la fortaleza ni la capacidad de América Latina para resistir la crisis. La crisis viene y en este momento se está en una situación de incertidumbre, podría profundizarse. Estamos fuertes, por supuesto, pero hay canales reales que ya se están comenzando a ver en las cifras. Nuestras exportaciones, y América Latina, en todos los países están cayendo las exportaciones. Los precios de los bienes de naturales, los commodities que exportamos, están cayendo. Y eso va a transmitirse poco a poco en desaceleración. Quiero entenderle bien, usted dice la crisis viene. ¿Se están preparando ustedes para una crisis que viene, una crisis global? Es muy difícil saber la magnitud. El punto es que hasta hace pocos meses, digamos hasta abril, nosotros pensábamos que en Colombia, y yo creo que en muchas otras partes, íbamos a mantener una especie de desacoplamiento de la crisis europea. Aquí las cosas van bien, los problemas son al otro lado del Atlántico. Ahora estamos viendo que los canales de contagio se están activando. Estamos viendo cómo están cayendo el precio de los bienes que exportamos, están cayendo las remesas que están llegando a América Latina, está cayendo la confianza de los inversionistas y los consumidores y en consecuencia también el consumo y la inversión privada. Está desacelerándose la economía en todos los distintos rubros, de forma que hemos estado fuertes, pero no podemos confiarnos acerca de que vamos a seguir, digamos, ajenos a la crisis internacional. Y la tarea del Banco Central, como usted lo preguntaba hace un rato, es tratar de avisorar, de mirar con un lente allá adelante, porque todas las políticas toman tiempo en actuar y las decisiones hay que tomarlas con anticipación. Y el arte está en tratar de anticiparse y tomar las decisiones oportunamente. Doctor Zuleta, si esta crisis realmente se profundiza y llega para todos, ¿qué consecuencias tendría desde su punto de vista para América Latina? Bueno, como decía el doctor Andrés, creo que nos va a pegar diferente a diferentes países. Yo recuerdo antes, cuando estalla la crisis de Estados Unidos, yo tuve que hacer un análisis de las implicaciones para Latinoamérica. Y lo que recuerdo era, bueno, ¿cómo mira uno si está preparado un país o no? Y una de las primeras cosas es el espacio fiscal. ¿Hay espacio fiscal o no para hacer política contracíclica? Con espacio fiscal quiero decir cómo estamos deuda sobre ingreso, cómo es el balance fiscal hoy. Y entonces hay países que desde antes de la crisis de Estados Unidos estaban muy fuertes en términos fiscales. Perú en particular hizo una tarea fabulosa, de manera que Perú estaba súper bien preparado. No conozco las cifras ahora, pero supongo que Perú sigue fuerte. Colombia creo que está bastante bien preparado en la medida en que la deuda está baja como proporción del ingreso y está bajando, y el déficit como proporción del PIB creo que va para 1% este año. Entonces, digamos que hay espacio fiscal.
El riesgo particular de Colombia es unos compromisos de gasto por, por la ley de reparación de víctimas, cosas que son gastos que hay que hacer en todo caso, que no sabemos de qué magnitud son. Creo que el peligro puede llegar a países que no tengan una posición fiscal tan sólida, pero no voy a señalar a sospechosos, pero evidentemente creo que Colombia está preparado, que Perú está muy bien preparado, y seguramente Chile también está muy bien preparado. ¿Depende de China o no? No, es decir, desaceleración va a haber, el punto es qué tan duro nos da. Claro, y América Latina tiene otro factor, y es que además de que Europa puede estar creciendo siquiera el menos 0.3 en 2012, menos 0.5 en el 2013, nuestro segundo factor de demanda agregada externa, que es Estados Unidos, también tiene un menor ritmo de crecimiento y seguramente va a tener un menor ritmo de crecimiento en el corto plazo, de suerte que eso, digamos, acentúa unos factores de vulnerabilidad en los perfiles externos de algunas economías en América Latina. Pero ahí hay paradojas. Por ejemplo, México está creciendo rapidísimo ahora. Y eso es una noticia fabulosa para Latinoamérica. Pero como decía la doctora recién, nos encontramos con países muy importantes como México y como Brasil, pero que mantienen, según un último informe conocido hace poco, que allí hay un 30% en el caso de Brasil y un 22% a un 29% de ciudadanos en situación de exclusión. Es decir, ese es el drama latinoamericano. Pero ese es un problema estructural. ¿Cómo le va a tocar la crisis a estas personas? Es decir, quienes están en una situación de debilidad. A mí no me preocupa tanto eso porque ya se inventaron las transferencias condicionadas, que es entonces, además unos programas que son hechos para crisis. Lo que pasa es que otros países como Colombia lo está tomando como la política social, pero son hechos para crisis. Eso va a evitar que la gente en niveles muy bajos, en niveles de miseria, caiga más. Eso es cierto. El problema no es ese. El problema es la clase media y la exclusión de América Latina. El problema es el Gini, que tenemos, la concentración de ingresos de estas regiones muy alta. Esa gente no se beneficia con esas políticas focalizadas. La gente que se beneficia con las políticas focalizadas es precisamente la clase media, la que está un poco más arriba de los excesivamente pobres. Y esas políticas son muy malas, entre otras cosas, muy malas en América Latina. Entre otras cosas porque estas políticas focalizadas generan una demanda adicional por servicios sociales de los pobres, lo cual está muy bien, pero los gobiernos no se preocupan por mejorar la oferta, que es lo que pasa en Colombia con la educación y con la salud. Usted tiene más gente por Familias en Acción y lo mismo en Bolsas del Brasil, pero allá tienen otros programas que van y mandan a sus hijos al colegio. ¿A qué colegio los mandan? Unos colegios malísimos, una educación malísima, y eso va a impedir que se mueva la población. Entonces, en resumen, yo creo que con las políticas focalizadas se evita que los muy pobres mueran de indigencia, pero lo que no se va a resolver con este tipo de políticas y esta ruptura entre la política económica y la política social, ¿sí?, es la desigualdad. Y eso es un drama en América Latina. Son sociedades demasiado estratificadas y eso afecta finalmente la gobernabilidad. Y creo que Chile es un ejemplo claro de un efecto sobre gobernabilidad. Esa es mi gran preocupación. También un ejemplo claro de cómo se concentra la riqueza en pocas manos, o sea, la distribución de la riqueza en América Latina es un drama, por eso es el Gini, por eso le decía. En situaciones de crisis podría llegar a ser mucho peor. Pues mire, lo de Chile es muy interesante, porque Chile que bajó la pobreza como ningún otro país en América Latina, creo que pasaron de 40 antes de entrar a la democracia al 13 o 14, sí, más o menos. Es un bajonazo tremendo. Entonces uno esperaría, y además una clase media cercana al 40%, uno esperaría que todo estuviera muy bien. Y fíjese los brotes que ha habido, porque hay un problema de exclusión. Me decían, y yo trabajé en Chile, y tengo muy buenos amigos en Chile, y estuve hace poco y me decían, aquí el problema fue que se le dio mucho a los pobres, pero se le dio más a los ricos. Eso es típico latinoamericano. En Europa se trató de buscar un equilibrio en esta situación, y Alemania fue en ese sentido un ejemplo bien importante, mediante la creación de un estado de bienestar. Sí. Todo el mundo parte de la base que este estado de bienestar, es decir, una economía al servicio del hombre, y de todos los ciudadanos y no de unos pocos, está cada vez más en retirada, también en Alemania. Viendo el cuadro que nos presentan ahora aquí en América Latina, y como también queremos aprender de América Latina, ¿qué habría que hacer en Europa para recuperar ese estado de bienestar en vez de destruirlo? Crecer. ¿O es imposible? ¿Hay que despedirse definitivamente de él? No, yo creo que no. Y si miramos los países que están más afectados por la crisis, son países que tenían un estado de bienestar menos desarrollado. Por ejemplo, los países nórdicos, pongamos el caso de Suecia, es uno de los países con estado de bienestar más desarrollado y que no le está afectando la crisis y con tasas de crecimiento positivas.
Entonces, no es una crisis ligada a un excesivo estado de bienestar. Ha sido un excesivo endeudamiento, un excesivo gasto, pero no inversión en la gente, porque finalmente lo que hace crecer a un país es, como bien ha dicho la doctora Cecilia, inversión en capital humano. Es decir, si tú inviertes en capital humano desde joven, esa persona podrá movilizar y aumentar su potencial. Mientras que si no inviertes y das una educación mala, esa persona siempre va a permanecer en ese estrato pobre y no va a poder avanzar. Por ejemplo, ahora en España, con la crisis, hemos visto un incremento de la desigualdad. El coeficiente Gini ha vuelto a los niveles de 1995, cuando habíamos conseguido llegar a niveles mucho más satisfactorios. Y en España también hay una movilización social por el tema de los recortes, por el tema de la austeridad. Tenemos en España un desempleo que llega al 25%, 50% para los jóvenes, y eso pues genera mucho malestar. Y no creo que sea solución recortar el estado de bienestar, al revés, lo que hay que hacer es fomentar ese estado del bienestar para que la gente pueda seguir invirtiendo y pueda seguir creciendo. Mirando a América Latina como una región de la cual habría que aprender, nos encontramos con algo que la doctora Miriam antes lo tocó, en el sentido de que estamos siendo una región muy dependiente de nuestras exportaciones y además, concretamente minerales, lo que está planteando además otros problemas gravísimos en todos los países de la región. Pero además de eso, nuestras exportaciones contienen muy poco valor agregado. ¿Hacia dónde, doctor Mauricio, nos puede conducir esta situación? Sí, sin duda alguna es, digamos, en el avisoramiento que uno mira en el corto plazo, un menor crecimiento de China, que es hoy día el segundo cliente de los países de América Latina que demandan bienes, como usted lo ha señalado, commodities con bajo nivel de transformación productiva, pues plantea un reto enorme. Yo creo que América Latina está en mora de iniciar y de focalizar programas en transformación productiva asociados con innovación, desarrollo tecnológico y que generen valor agregado en el mercado internacional, además con un mayor nivel de encadenamiento. Colombia a lo largo de los últimos 10 años probablemente ha tenido una política muy puntual en ese sentido, pero con muy poco éxito en el mercado internacional. Otro grupo de países que ha logrado una diferenciación y acceso a mercados que crecen hoy día más rápido, me refiero a los países latinoamericanos sobre la costa del Pacífico, Chile, Perú, Ecuador, México, tienen hoy un menor nivel de exposición en su factor externo, dado un mayor nivel de acceso a los mercados internacionales, particularmente los mercados asiáticos. Los europeos temen por su moneda, por el euro, el buque insignia, diría yo, de la Unión en este momento. Incluso hay quienes piensan que podría llegar a desaparecer. ¿Cómo ves este escenario el doctor Zuleta? ¿Qué repercusiones podría tener la desaparición del euro, o piensa al revés, que el euro tiene una fortaleza mucho mayor de la que algunos creen? Yo creo que sería una estupidez monumental que dejaran caer el euro. Creo que evidentemente Europa no era una unidad monetaria óptima, digamos, desde el punto de vista del libro de texto. No obstante, la reducción en costos de transacción al interior de Europa, gracias al euro, ha sido una cosa monumental. Y un poco, otra vez, es un símbolo de la Unión. ¿De qué depende la sobrevivencia del euro? Bueno, de que no dejen que los países vayan saliendo. Si sale Grecia, hay una señal al mercado que es posible que los países abandonen el euro. Y los inversionistas internacionales funcionan un poco como rebaños. Se da el mensaje y van todos a atacar al siguiente. Como los periodistas en el pasado. No lo sé. Pero van todos al siguiente, van a atacar. Es otra lección de Latinoamérica. Aquí había el asunto del contagio. Sí. Se cae Perú, Colombia se va a caer. Sí. Bueno, un poco pasa lo mismo en Europa. Hay contagio. Creo que lo que le está pasando a España es una injusticia monumental. Fundamentalmente porque han hecho todas las reformas que les han pedido, porque la deuda es bajita, pero es el contagio. Viene por acá, sigue acá, sigue acá. ¿Qué tiene que hacer la Unión Europea? Bueno, defender a Grecia. Ya sé, manipularon las cifras, se portaron muy mal, regáñenlos, pero no los dejen caer. Holanda ha sido fundamental en ese sentido. Creo que que con la entrada de Hollande a la fotografía, las fuerzas se han equilibrado un poco
y las posibilidades de Grecia han aumentado monumentalmente. Vamos a ver a dónde llega. Algunos expertos señalan que uno de los errores fundamentales del euro, aparte de los que ya se han mencionado en relación con la economía y las finanzas de Europa, la deuda, etcétera, los problemas estructurales, es haber pensado en ser una moneda de carácter global, una moneda internacional destinada a darle fortaleza a la economía y paz al mundo, y muchos creen que ha sido un error pensar en el euro en una moneda de ese tipo, olvidándose del carácter doméstico de la moneda. ¿Qué piensa doctor al respecto? Bueno, bien interesante su pregunta, porque la diferencia del euro frente al dólar o frente a la libra es que es una moneda que reúne muchos países que son muy diferentes. Y solo hay un Banco Central Europeo que determina la política monetaria para muchos países, y no necesariamente la política monetaria ajusta a cada uno de los países individuales. Entonces, eso en sí mismo puede hacer, y es lo que está ocurriendo, débil la moneda en un momento dado en que para unos países no ajustaba la política monetaria y para otros sí. La otra política, que sí es autonomía de los gobiernos, sigue siendo la política fiscal, y ahí es donde aparecieron las debilidades. Si la política fiscal hubiera seguido en rigor las reglas que se habían puesto inicialmente, quizá no estuviéramos en el problema. Y fíjense que el problema es de deuda soberana. Hoy en día en Grecia, pero también posiblemente en Italia y también en España. Los spreads de la deuda lo muestran. Entonces el problema no solo fue que la política monetaria es débil cuando los países son muy heterogéneos, sino que la política fiscal no ayudó. Ahora, que el euro hubiera sido una alternativa como moneda de reserva al dólar, por ejemplo, en el mundo, lo hubiera podido conseguir, y yo no lo descarto que lo consiga en el futuro. De hecho, hace unos siglos la moneda importante en el mundo de reserva era la libra, no el dólar. Eso puede cambiar, eso no quedó en piedra. Sin embargo, al mismo tiempo, los propios Estados Unidos hoy en día quizá han exagerado su facultad de ser moneda de reserva y se endeudaron excesivamente en el exterior. Su déficit externo fue muy alto hasta antes de la crisis de 2009, y eso finalmente llevó a que tampoco era sostenible esa situación, o sea que el dólar tampoco es invulnerable. En este momento los bancos centrales mantienen un portafolio en dólares, en euros, en libras y en otras monedas, porque ya saben que con el dólar pues también corren riesgos. Podríamos decir entonces que los europeos no necesariamente tienen que aprender todo de América Latina, sino que tenemos que aprender mutuamente sí, claro, de esta realidad, porque los problemas que se nos vienen encima nos van a afectar a todos, ¿o no? Yo diría que sí, complementando lo que ha dicho la doctora Cecilia, yo creo que la solución pasa por Europa, y el problema que ha habido es que los líderes políticos han culpado de los males que tenían a Europa. En cambio, cuando algo salía bien, era mérito propio de cada país. Y eso es un gran error, porque la solución finalmente está a nivel europeo, no está a nivel nacional. Hemos cedido muchas competencias y ya no tenemos esa soberanía que teníamos antes. Y si somos capaces de tener ese liderazgo a nivel europeo, tener líderes que crean en el proyecto europeo, que crean en ese avance y que crean también en esa integración mundial, porque finalmente estamos en un mercado globalizado, no somos Europa como región, sino somos Europa en nuestras relaciones con América Latina, con Estados Unidos, con Asia. Líderes que crean en ese proyecto, podemos llegar a salir de la crisis conjuntamente. Hay un aspecto que sí resulta muy interesante tocar, y es que hemos hablado de Europa, hemos hablado de América Latina, pero hay un tercer peón que se mueve en este caso, el caso de Estados Unidos. ¿Qué importancia tiene, qué papel puede jugar todavía Estados Unidos? ¿Nos ayudará a salir de este problema o se agravarán las dificultades? Dos cosas. Yo comparto en lo que se ha señalado. Europa ha sido en su proceso de integración un sueño para muchas regiones del mundo. Fue el primer grupo de países en tener una unión monetaria, en avanzar con unos pilares sólidos, consistentes, a lo largo de los últimos años con una política económica seria. Tiene unas deficiencias, los anotábamos al comienzo de la discusión. Es necesario que esa unión monetaria se complemente realmente con acuerdos de unas uniones fiscales y de unas uniones políticas que ayuden a complementar ese proyecto en algún momento de una constitución europea. Valdría la pena retomarlo, porque eso genera unos principios, unos valores y unas metas que desde el punto de vista político y económico ayudan a armonizar la dirección de la política pública con la conducción de la política económica. Respecto a Estados Unidos está saliendo de una de sus crisis más profundas. La crisis del año 2008 implicó un auxilio en recursos públicos
sumamente grande. Tal vez fueron 3 bailouts los que el gobierno solicitó al Congreso de los Estados Unidos para proceder al salvamiento o al salvataje del sector financiero, y yo sí creo que esa lección hay que aprenderla. Alguien en la economía tiene que estar dispuesto a respaldar la economía, a respaldar con confianza, y allá actuó con confianza sobre la economía las autoridades monetarias y las autoridades del Tesoro. Inyectaron a la economía liquidez en el sector financiero, aumentaron los niveles de solvencia, y Europa en el muy corto plazo debería estar en el curso de toma de esas decisiones. Alguien tiene que salir a decir, muy bien, ante esta crisis, que es una crisis también de confianza, hay unas instituciones capaces y políticamente responsables para solventar esta crisis. En este cuadro que hemos revisado, tanto europeo como latinoamericano, ¿podemos ver el futuro con optimismo? ¿Cómo lo ven los europeos y cómo observa usted el optimismo de los latinoamericanos después de esta ronda? Yo creo que en Europa hay optimismo de que podemos salir adelante y que se están adoptando las medidas necesarias. Y yo desde que estoy aquí en Colombia hace pocos meses veo también mucho optimismo con un país, Colombia, muy emprendedor, que tiene un capital humano importante, que está creciendo, que está cada vez más consciente del tema de innovación, de pensar en el futuro. Es verdad que tiene este problema de desigualdad que hay que atajar, pero sí que veo que hay optimismo. Hay optimismo. Y así llegamos al final de esta nueva edición de Claves, realizada aquí en Bogotá, Colombia. Sin duda alguna, el análisis de los problemas europeos y latinoamericanos les llevará a cada uno de ustedes a sacar sus propias conclusiones. En todo caso, son dos experiencias diferentes, la europea y la latinoamericana. En una cosa somos en este momento muy iguales, somos optimistas de cara al futuro. Ojalá que las cosas caminen mejor de aquellos que piensan con sentido negativo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.